Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al podcast del día de hoy, aquí en Café con Vino, a través de 30 Frames. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Tenemos a Carla Mercedes Camacho, bienvenida. Gracias por la invitación. Y tenemos a Gabriela Márquez Vera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les platico un poco sobre ellas antes de iniciar. Carla Mercedes es licenciada en Educación Primaria y es coautora del libro Magnifichero Matemático, que se publicó en el año 2018. Actualmente labora en una escuela primaria de aquí de San Juan del Río. Y Gabriela Márquez, es estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal del Estado, aquí en San Juan del Río. Es una sanjuanense de corazón, deportista desde los 2 años de edad, es una apasionada del taekwondo y, por si no lo sabían, es subcampeona nacional en el año 1999 y campeona nacional en el 2002, además de ser madre de 3 maravillosos niños. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es el dilema de la educación a distancia. Un tema que seguramente a muchos padres de familia y madres de familia les interesa, a muchos maestros y a muchos alumnos, porque es importante saber en principio qué es la educación a distancia, porque además considero que hay como muchos conceptos, ¿no? Y hay algunos equivocados, ¿cierto? Claro. Podemos decir que hay educación a distancia, educación virtual, que muchas veces las confundimos, ¿no? Educación a distancia podemos hablar sobre ella como cuando nosotros tenemos materiales tangibles. Por ejemplo, ahorita el Estado nos está brindando guías. Eso puede ser educación a distancia con Aprende en Casa en la televisión. Eso es educación a distancia, que no estamos conectados vía virtual, por ejemplo, con Meet. Entonces, eso es educación a distancia. Mientras que lo virtual viene siendo cuando los maestros estamos en online, conectados con los niños, en Zoom, Meet, etcétera, en diversas plataformas, pero estamos sincronizados. Ok, o sea, lo que nos estás queriendo decir es que la educación a distancia se puede dar incluso sin medios digitales. Exactamente. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ¿qué pasa con los papás justamente cuando escuchan este tema de educación a distancia o a los alumnos, ¿no? Porque bueno, en tu caso no solo eres mamá, también eres alumna, entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esta idea que se tiene de la educación a distancia? Pues bueno, desde que comenzó todo esto de la pandemia, la verdad es que no existe un protocolo para atender este tema de la educación, ¿no? Entonces, los papás entramos en pánico. Del lado de los papás entramos en pánico porque nosotros esperábamos que el docente estuviera al pendiente de los alumnos, mientras que UCEBEC mandaba los cuadernillos, mandaba lo de Aprende en Casa, toda esa cuestión, pues los papás no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Y quién iba a atender a los niños. Entonces, realmente sí fue algo muy impactante para el tema de padres de familia. Ahora, como estudiantes, pues la verdad es que siento que ha quedado mucho a deber la educación virtual y la educación a distancia. Ahora que escucho a la maestra Carla identificar esas dos líneas, entonces sí, creo que como padre de familia entramos en shock, ¿no? ¿Quién va a atender a mi hijo? Y como estudiante siento yo que ha quedado mucho a deber la docencia, los medios para poder acercarse a los estudiantes. Bueno, eso lo vamos a platicar ahorita, ¿no? Porque también de repente los papás dicen, es que los maestros han quedado a deber, y los maestros dicen, es que los papás han quedado a deber, y entonces aquí viene el dilema justamente de quién es quien queda a deber o cómo creen ustedes que debería de ser esta educación a distancia. Por ejemplo, en tu caso, Carla, como maestra, ¿qué nos podrías decir de experiencia que has tenido con padres de familia? Pues, y con madres de familia, madres. Eso es importante. Claro, ¿no? claro. Al principio todo fue, recuerdo, 16 de marzo. Iba a ser consejo técnico y nos dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a regresar a clases, ¿no? Dijimos, un mes, una semana, un mes, 2 meses, ¿no? Y
ahorita estamos todavía en esta situación que es sorprendente. Entonces, he visto maestros, compañeros que nos tocó estar en esta parte de aprender a utilizar nuevas herramientas, nuevas plataformas. Hay quienes sí se aventaron, sí nos subimos al barco, hay quienes no. Por eso están las perspectivas, las visiones, porque sí, los estudiantes pueden decir, no, tengo maestros que al 100 y wow, esta educación, porque hay muy buenas experiencias, pero también hay las que no son tan buenas experiencias, ¿no? Lo importante aquí, y yo considero, es que tengamos esa comunicación con los padres de familia. Los padres de familia también tienen su punto de vista. Yo al principio recuerdo que enviaba mis actividades y para mí eran pues las mejores, ¿no? Las mejores en cuestión de cantidad. Y los padres de familia llegaron a decirme, maestra, es mucho. Hay unos, su perspectiva era mucho, otros, no, maestra, está bien porque yo quiero que mi hijo aprenda. Entonces tienes que tener ese equilibrio, tanto con algunos padres, con otros padres, ¿no? Porque tú sabes que hay papás que trabajan una jornada muy amplia y hay quienes son amas de casa. Entonces ahí está ese equilibrio que tiene que haber. Entonces la comunicación y que tú como maestro seas flexible y entiendas la opinión de los padres de familia. Es muy importante. Y que tengan también ellos la confianza de decirte. Porque hay otros padres que se van directo con el director, con UCEBEC, ¿no? Y no, eso es lo importante, que también ellos te tengan confianza. Ok, por ejemplo, como madre de familia, en lo que está comentando ella, ¿qué nos podrías decir, tu experiencia, por ejemplo? Es muy interesante porque tengo 3 niños, uno en secundaria, uno en sexto y la niña en cuarto. Entonces, puedes ver el contraste del trabajo que han estado haciendo los maestros, ¿no? A distancia. Entonces, ves por un lado a alguien que sí, a un niño que sí te están atendiendo, que sí está al pendiente de la maestra, que está revisando, que está dando retroalimentación de sus trabajos, y el alumno sigue motivado. Pero por otro lado, veo el otro extremo donde se conectan una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, y la desmotivación total, ¿no? ¿Y por qué mi hermano sí se conecta y su maestra le contesta y por qué a mí no, ¿no? Entonces, lejos creo de buscar a lo mejor un aprendizaje, es importante la interacción entre el docente y el alumno, que no se rompa ese vínculo, porque al romperse, entonces, honestamente, mi hija, yo ya no quiero hacer nada, ya déjame, no voy a hacer nada, no quiero, ¿no? Porque le hacía falta esa parte, ¿no? Entonces, creo que soy de las mamás molestonas y, oiga, maestra, esta situación. Ahora hay otra parte, la de los tiempos, ¿no? Yo puedo estar con ellos ahí en casa, pero a pesar de que estoy ahí con ellos en casa, también creo que es importante delimitar, a ver, aquí como en tu escuela, entras a tales horas y sales a tales horas, entonces te sientas ahorita, este es tu espacio y tu horario para trabajar tus actividades y atiéndelas. O sea, no porque estemos en casa tú vas a estar aquí jugando, ya tienes la muñeca acá o ya tienes la tela acá, no, a ver, aquí. Pero eso ya depende tú como padre de familia, ¿no? Y que tengas esa posibilidad de estar con ellas. Más sin en cambio, otras situaciones, otros escenarios donde los papás salen a trabajar, el niño se queda con la abuelita y no pueden hacer esa gestión. Entonces, híjole, la educación es un tema muy, muy, muy interesante y hay muchos puntos de vista, hay muchas cosas que indagar. Pero, por ejemplo, ahora que lo mencionas, justo esta parte de los tiempos en casa, digo, tú eres afortunada porque puedes estar en casa atendiendo a tus hijos y de alguna manera también tienes la preparación que te está dando la licenciatura que estás estudiando, ¿no? Sí. Que de alguna manera te da otras herramientas y una visión diferente de cómo debería de ser la educación en casa. Pero aquí la pregunta es también que muchos papás piensan que por estar trabajando con los niños en casa, están haciendo el trabajo de los maestros. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿tú consideras que estás haciendo el trabajo de los maestros? ¿O qué piensan los papás? ¿Por qué consideran que de repente están haciendo el trabajo del maestro? No. El planear las actividades para que tu hijo aprenda, eso lo está haciendo el docente. Tú estás apoyando. Yo tengo ahí una opinión muy, muy cerrada.
siento que aún en clases presenciales, tú como papá tienes que dar ese apoyo. Pero muchas veces los papás, cuando están en presenciales, son las 8 de la mañana, adiós, que te vaya bien, ahí ya te entrego y ahí estás muy bien. Pues regreso por ti 12:30 y todo bien. Ay, te dejaron tarea. Bueno, está bien, te ayudo. Como si el papá le estuviera haciendo el favor al docente de apoyar al alumno en hacer la tarea, cuando la realidad es que no. Tú como padre tienes esa responsabilidad de dar un apoyo extra a tu hijo, fuera de si te dejaron tarea o no, o sea, desde el hecho de que salga y tú preguntes cómo te fue, qué hiciste, ya estás apoyando, ¿no? Entonces, considero que no, que la educación a distancia se ha manejado mal en ese sentido. Yo hablé con los maestros de mis hijos al inicio de toda esta boom de no saber qué hacer, y les dije, mis hijos tienen dispositivos para poder ingresar y ellos se van a comunicar con ustedes. Si tienen dudas, ellos se van a comunicar con ustedes. ¿Por qué? Porque es curioso y es muy chistoso que yo tengo la preparación ahorita, es fresca, lo estoy ahorita teniendo las actividades y todo para poderlos apoyar, pero no se dejan. Conmigo no se dejan. A mí sí me rezongan, a mí sí me dicen, no voy a hacer eso. ¿Por qué me pones a hacer? Entonces, es que la maestra no nos dijo eso. Es que la maestra no dice eso y por eso yo no lo voy a hacer. Eso. Mi maestra me enseñó así. Entonces hay una barrera entre ellos y yo como mamá. A mí no me ven como docente, me ven como mamá, y entonces sufrí los primeros meses muy feo. Yo creo que todos los padres de familia sufrieron muy intenso, no saber cómo apoyarlos, cómo dirigirlos, al punto que dije, ¿sabes qué? Aquí está tu dispositivo, tu maestra te está enviando tus trabajos, atiéndelos. Si hay alguna duda, mándale mensaje a tu maestra. Si tu maestra no te contesta en determinado tiempo y quieres que yo te ayude, entonces yo te ayudo. Así. Y fue la solución que le di, y pues afortunadamente actualmente ellos solos se levantan, ellos solos prenden su dispositivo, hacen sus trabajos y nada más, mamá, ya terminé, ya lo envié y ya, y terminé mi labor. Pero los primeros meses fue muy intenso porque ellos no sabían cómo hacer, cómo tener su espacio, sus horarios y todo, pero creo que tú como padre de familia tienes que hacer eso, porque si no, yo he escuchado muchas mamás que dicen, es que no me da tiempo de hacer nada porque estoy ahí sentada con mi... Y señora, discúlpeme, ¿qué hace sentada ahí con su hijo? Si el que está estudiando es él, no usted. ¿Sí me explicó? No claro. sé. Sí. Sí, se escucha mucho esa situación. Me comentaban algunas mamás, ¿no? Es que mi niña... le digo algo y no me hace caso para nada. Entonces, ya me tiene hasta acá, ya va y mejoras lo que tú quieras. Ajá, o sea, llegaron al curso, maestra, ¿sabe qué? Le di el celular a mi niña para que le mande mensajes si tiene alguna duda. Entonces, entre usted y ella, por favor, apóyeme en esta situación, porque ella no quiere que yo la apoye. Entonces, sí. Pues por una parte, quizás los niños también tienen su perspectiva, ¿no? Porque claro, estamos hablando de papás y docentes, pero ¿qué tal los niños, no? Y yo lo que he visto en mi contexto es que los niños son más autónomos. Los niños, pues utilizo Classroom. Hay niños que me mandan sus actividades ya en computadora, ¿no? O sea, en Word, en PDF, paquetes, ajá. Entonces, en lugar de la fotito, que nada más se la sacan y ya, no, ellos ya en Word y todo. O sea, sí ha beneficiado en algunos aspectos esta situación, estas nuevas herramientas. Claro, o sea que de alguna manera esto también hace que los niños sean autónomos, sí, claro, que formen su propio criterio, y que muchas veces también los papás no permiten eso. Sí. Digo, no sé si sea cultural, ustedes me dirán, pero muchas veces en México, digo específicamente en el contexto en el que estamos, los papás no dejan a los niños ser autónomos y quieren que las tareas estén bien hechas más allá de que aprendan, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿qué pasa ahí, maestra, mamá? ¿Qué pasa ahí? Sí, como docentes también tenemos nuestros compañeros que dicen, es que las mamás me mandan la tarea ellas, no es la letra del niño, o sea, va en primer año y bien bonita la letra. Entonces sí, lo hacen por cumplir, no por
el aprendizaje, ¿no? Yo quiero mi 10 y mando esto porque esto me garantiza, el cumplimiento me garantiza el 10, por ejemplo. Entonces sí hay que pensar qué es lo que queremos, si el 10 o realmente aprender, ¿no? Okay. Eso es. No, es que culturalmente es eso, totalmente, ¿no? A mí no me interesa cómo le hagas, quiero en tu boleta 9 y 10. Y entonces cortan esa parte de la autonomía y del aprendizaje de ellos. Yo me he sorprendido bastante, incluso hubo algo curioso por ahí con mi niña. Ella empezó a investigar, se metía, tiene su página con sus protecciones y toda la onda. Y de repente me la caché, ¿no? Porque ya hay páginas de YouTube donde te suben los desafíos matemáticos. Ajá. Y ya te los resuelven, ¿no? Entonces yo así como que, ay, va muy rápido, ¿qué pasó, no? Y ya dices que te pones a revisar el historial y no, pues la página de ya donde te contestaba el desafío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Ay, pues es que tú me dijiste que investigara. Ok. Pero te vas dando cuenta de esa autonomía que ellos van haciendo y que van buscando sus propias estrategias para poder resolver, ¿no? Bueno, y ahí viene la parte de padre de familia, ¿no? A ver, hijas, o sea, sí te dije que indagaras, sí te dije que buscaras, pero aquí no estás aprendiendo nada, ¿no? Y estar al pendiente sobre todo de ellos, pero culturalmente aquí en México sí es totalmente, ¿no? De a mí no me interesa cómo le hagas, entregas tu trabajo porque yo quiero mi 10. Y a ver, ¿qué aprendió tu hijo? Y bueno, ahora yo te preguntaría, esa fue la parte como mamá, ahora yo te preguntaría como alumna, porque eso es lo que le dices a tus niños, pero ¿qué pasa contigo como alumna? ¿Cambia la perspectiva? Claro, sí cambia. Bueno, ahorita estamos en cierre de semestre, los trabajos son muy pesados, hay que entregar trabajos finales. Y sí sucede, ¿no? Sí sucede de repente esa parte donde te encargan el trabajo y por entregar el trabajo, por cumplir, dices, bueno, ok, y te pones, ¿no? Escribe y no alcanzas a entender todo lo que conlleva ese trabajo, ¿no? Porque a lo mejor el maestro tenía un objetivo con ese trabajo, que tú aprendieras, que tú analizaras, que tú reflexionaras, pero a lo mejor los tiempos, y yo sí, en esa parte de los tiempos soy muy organizada y cuando de repente me tocan los tiempos muy justos, sí sucede, ¿no? O sea, sí sucede totalmente, entregas y escribes y ya después te regresas y dices, híjole, ¿qué escribí, no? Y lo vuelves a revisar y a veces ni te da tiempo de volverlo a revisar, honestamente, agarras y lo mandas y dices, ya, Classroom no me dice que tengo nada, ya me puedo ir. Pasa. Desafortunadamente pasa y ahorita pues con esta situación de la pandemia y de que también ni docentes ni estudiantes estábamos preparados para esto, sí sucede bastante. Bueno, y ahora que tocan ese punto de ni docentes ni alumnos estaban preparados para eso, ¿qué pasa con los maestros desde la perspectiva del alumno y desde la perspectiva del maestro? ¿Qué pasa con los maestros que no estaban preparados? ¿Qué pasa, por ejemplo, la experiencia del alumno? Cuando el alumno está preparado, pero el maestro no. O cuando el maestro está preparado, pero el alumno no. ¿Qué pasa ahí? Pues, en primer lugar, si el docente no está preparado, los padres de familia también te exigen. O sea, si hay una cierta exigencia y en esa cuestión, pero también el alumno se queda, ¿no? Se va quedando y a veces nosotros, si no estamos preparados, tenemos que, o hacemos otras cosas que realmente, por ejemplo, en la pandemia, teníamos que ir por los cuadernos, teníamos que ir a arriesgarnos porque si los niños no tenían conectividad, teníamos que idear estrategias para calificar, para ver si sí estaba haciendo las cosas el niño. Entonces, es como muy, muy complicado en esta parte. Uh-huh. Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o han visto a algún docente que no sabe utilizar, por ejemplo, Classroom, no sabe utilizar ciertas herramientas digitales y que ya a nivel universitario incluso hay maestros que mandan tareas solo por WhatsApp, ¿no? No sé si les ha pasado. ¿O qué me podrías decir de eso, Gaby? Que te veo que dices, sí, por favor, tengo que decirlo.
Ah, estoy en un punto muy difícil, ¿no? Porque estás estudiando la carrera y de repente te topas con ese tipo de situaciones y dices, híjole, ¿hasta dónde toleras o hasta dónde aguantas, ¿no? Pero sí nos tocó, de hecho, cuando empezó la pandemia, sí tuvimos un maestro que no lo vimos jamás, jamás lo vimos durante todo el semestre, solamente eran PDFs, así como los memes, ¿no? Ahí te va tu PDF, ahí te va tu PDF y hazle como puedas, ¿no? Y siento yo que era una materia muy importante, era una materia muy importante, es el eje de nuestra carrera, y no vimos al maestro, ¿no? Entonces dices, bueno, fue el primer semestre que tuvimos en línea, está bien. Pero sí hubo un detalle que a mí me pegó bastante porque pues dije, bueno, si el docente no está poniendo o no está aportando esa de conectarse con nosotros y todo, bueno, entonces lo voy a poner yo, ¿no? Voy a poner mi granito de arena. Entonces me puse a investigar y pregúntale a fulano y así, ¿no? Entonces armé mis trabajos y todo y yo bien emocionada, ¿no? Los mandaba. Y anda, recibes tu calificación final y no era lo que tú esperabas, ¿no? Dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues tranquilízate, ¿no? Porque eso ya no va a cambiar, tu calificación va a seguir. Pero sí pedí una retroalimentación, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, si lo que yo investigué no fue suficiente para a lo mejor una calificación mayor, ¿qué fue lo que me faltó, no? Y creo que a veces en esa parte sí soy muy minuciosa, soy muy minuciosa y muy disciplinada, entonces sí pedí retroalimentación y tampoco la recibí, entonces tú como alumno te quedas en shock, ¿no? Así como de, bueno, si yo hice el intento, ¿por qué el docente no? O sea, en esa cuestión de checar a los docentes que no hicieron ese esfuerzo de actualizarse, de tratar por lo menos, ¿no? Tú te das cuenta de repente, bueno, ok, no le supo a las videollamadas, pero está en comunicación por WhatsApp o una llamada, no sé, algo que es lo mismo que pasa con los niños, ¿no? O sea, lo que platicabas, ¿no? Si tu niña dices que mi maestra se conecta cada 3 semanas, pues ya la menor dice, ya no quiero, ¿no? Sí. Y es lo mismo que te pasa como estudiante de licenciatura. Si mi maestro no me está atendiendo como debe ser o no me está dando clase, pues a mí también me va a valer, ¿no? Digo, es como algo, punto. Ajá, y es emocional también porque lo veo con los niños, o sea, ellos, tengo yo clases jueves y viernes y ellos cada que nos vemos es, tanto yo como ellos, es como de, ¿cómo estás? Y ¿cómo te fue esta semana? No, maestra, es que estuve en básquet o salí a jugar aquí con mis vecinitos, entonces es esa emoción que les brindas para que te vean, ¿no? Y para que haya contacto, porque, o sea, también ellos como que llevaron esta cuestión de la pandemia todavía más. ¿Por qué? Porque a ellos no los dejaban entrar a las plazas comerciales, ¿no? Ellos sí, totalmente, sin niños, solamente entran los papás, o bueno, los adultos para comprar lo necesario. Incluso queríamos ir en pareja, pero no se podía, ¿no? Entonces menos los niños, o sea, los niños eran los que más... Sí, que de alguna manera sufrieron más el aislamiento, ¿no? Sí, el confinamiento en casa. Claro. Y esta parte de ver a mi maestro, de ver a mis compañeros, pues es importante, la solicitan, ¿no? Los niños, sí, ¿no? Sí, y como estudiante, honestamente, también la buscas, ¿no? Buscas compartir tus ideas y dices, bueno, estoy aprendiendo esto, pero ¿y ahora a quién se lo digo? ¿A quién se lo platico, claro, no? Y te corta, ¿no? Te cortan esa parte y entonces sí es desesperante, como alumno es desesperante. O las prácticas, no sé cómo las ven ustedes. Bueno, pero antes de entrar a eso, interesante. Esta parte que mencionaron de la socialización, ¿no? Que es muy importante, pero ¿qué pasa? No sé si ustedes lo han experimentado también, que entran a las reuniones con sus maestros y de repente nadie conversa y el maestro o la maestra ahí tratando de motivar la discusión, el diálogo, y nadie contesta, así como el meme que decías hace rato, ¿no? Que las clases virtuales se convirtieron en clases espiritistas, porque de repente dice, ¿no? Oye, Carla, ¿estás ahí? Manifiéstate, ¿no? Dice, Gaby, ¿estás ahí? Por favor, prende tu cámara, ¿no? Y nadie contesta, ¿no? Por ejemplo, entonces
¿A ustedes les ha pasado en tu caso con los niños, en tu caso con tus compañeros, qué han visto? Porque también, digo, sí hablamos de que la socialización es importante, pero cuando se abre el canal para la socialización, simplemente no se aprovecha, o no sé ustedes cómo lo han experimentado. Y se voltean a ver así como de, ¿empiezas tú o empiezo yo? Bueno, con los niños fue curioso porque las primeras veces ellos querían participar. Entonces era así como de, a ver, primero vamos a poner reglas. Aquí, cuando levanten la mano, hay un botón, van a participar, ¿no? Entonces, primero empezó así mucha participación. Entonces, yo lo que hice fue dividir al grupo por lo mismo, porque como había mucha participación, no podía darles la palabra a todos y se llevaba mucho tiempo. Ya, entonces dividí al grupo y ya como a mitad de ciclo escolar ya no participaban. Entonces es ahí cuando digo, bueno, a ver, tengo que ver, dar la palabra, ¿no? Dar la palabra diciéndole, a ver, fulanito, ¿qué opinas de esto? Y ya, tienen que hablar, o ya es como esa obligación a, bueno, está bien, ya voy a hablar. Sí, ahora los llamas tú, cuando en un principio lo que ellos querían... eran los que se explayaban. Ajá. Y yo quiero la palabra, y exactamente. Y ahora es, por favor, participa, ¿no? Por favor. Pero bueno, también es como parte de esa dinámica de tener ya mucho tiempo en esa situación, ¿no? Pero bueno, con los niños, ¿qué pasa con los estudiantes de licenciatura? Parecen niños. Parecen niños, sí. Bueno, la verdad es que siempre he sido muy platicadora y procuro esa parte, ¿no? O sea, si preguntan algo o si hay algo de qué conversar, siempre procuro participar, ¿no? Y no es que a lo mejor lo esté pensando, sino que simplemente ya abrí el micrófono y ya estoy hablando. Pero sí noto esa parte, ¿no? Donde todo el tiempo con las cámaras bloqueadas, con los micrófonos bloqueados y las sesiones espiritistas, ¿no? Y la participación, ¿y dónde estás, no? ¿Dónde está el compañero? Entonces, pues ahí realmente yo no sé qué suceda dentro de los hogares, no sé si ya es la apatía por la modalidad, que ya está uno fastidiado, porque sí, realmente no es lo mismo que estés dentro del salón y tal vez el maestro está dando la clase y tú estás con el de al lado comentando lo que el profe está diciendo, ¿no? Entonces, ¿con quién comentas allá a un lado, no? Yo considero que esa es la parte donde por eso a veces los compañeros no participan y no interactúan, no sabría qué más hay a fondo, ¿no? De esas situaciones, pero sí es triste. Para mí sí es triste, porque ya verlo del otro lado de docente y que tú estés tratando de interactuar, de dar tu clase y todo, y que nadie te responda, considero que hasta es una falta de respeto. Pero sí, ese es mi punto de vista. Ok, y que justamente lo mencionaron, ¿no? Porque en la escuela normal hacen prácticas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, porque mencionaste, cuando uno está del otro lado, ya puede ver la perspectiva, ¿no? Claro. Y entonces ya no solo soy alumno, sino que ahora también me convierto en docente, aunque sea por un tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue la experiencia? Claro, pues la verdad me tocó muy buena experiencia. No, honestamente no te puedes aprender los nombres de los niños, ¿no? Si en presencial es complicadísimo que te aprendan los nombres de los niños, en virtual es mucho más. Pero sí tratas de interactuar. Yo sí traté mucho de interactuar con ellos y a ver, el que trae la playera con gatos y el que levantó la mano y no te sabes el nombre, pero ellos saben que son ellos, ¿no? Y sí te contestan. Tal vez podría ser algo en esa parte, ¿no? Como alumno esperas que interactúen contigo de otras maneras y que no nada más sea una clase expositiva donde el maestro está hable y hable y hable y hable. Entonces, también podría ser a lo mejor otro punto por el cual los compañeros no participan bastante, pero del lado de docente me han tocado buenas experiencias. He tratado de ser muy dinámica y hacer que participen los chicos y ha funcionado. Nunca me ha tocado esa mala experiencia de que nadie me conteste. Entonces, no sé, la maestra. Pues en realidad, yo tuve practicante, sí, tuve practicante en esta modalidad. Fíjate que los alumnos son más, bueno, los niños son más nobles, ¿no? O sea, ellos sí te van a contestar, o sea, como adultos, en esta parte, yo lo veo, bueno, eres estudiante, nosotros tenemos nuestro consejo técnico, sí. Y como maestros también, estudiaba también maestría, entonces también nos quedábamos calladitos
y sí es muy, muy feo, muy triste que nada más sea pues la cátedra, ¿no? Del docente y que realmente nos dicen como en licenciatura, no tienes que dar nada más tú la clase, ¿no? Sí. Pero también eres alumno y te quedas callado así como de, a ver, ¿en dónde está la congruencia ahí? Si te están diciendo algo y tú no lo haces, ¿no? Sí. Entonces sí está complejo esa situación. De hecho sí me tocó en el consejo técnico. Todos calladitos. Todos callados y con las cámaras apagadas. Y como yo era la practicante, yo así, ¿no? Bien bonita en la cámara. Claro, es que ya está arreglada, ¿no? Sí, sí. Porque voy a salir, claro. Voy a salir en el consejo técnico, voy a conocer a las maestras. Y de repente entras a la sesión y todas las cámaras bloqueadas, ¿no? Y de esas de que te falla el internet y la directora tratando de solucionar todo y entre que te presenta, hace su presentación y todo, y nunca nadie te contestó el saludo y tú así de, bueno, está bien, aquí estoy. Claro. Sí, eso sí es. O el clásico de que le preguntan a la maestra y en ese momento se desconecta, ¿no? Sí. En ese momento, es que, y después regresa y dice, me falló el internet, ¿no? ¿No les ha pasado también eso? Pues, afortunadamente no, pero sí es esta porque parte de... Porque los niños son más nobles, lo dijiste. No, pero en cuestión del consejo técnico no nos ha... No ha pasado esa cuestión. Sí pasa lo de las cámaras apagadas, eso sí, eso que ni qué. Aunque las guías del consejo técnico vienen que tenemos que tener la cámara prendida. Aquí la cuestión es que a veces, o el mito, es de si tienes la cámara prendida, el internet es menos fluido, entonces por eso la apagamos, es el pretexto. Ajá, entonces por eso la apagamos, ¿no? Y sí, o sea, sí está como que gacho el hecho de no vernos. Sí. A veces sí es como necesitamos ver al es otro. Que creo que falta la comunicación acá, ¿no? La corporal. ¿Qué gestos hizo? Hizo mueca. Todo eso yo creo que hace falta y al apagar la cámara pues te privas de esa comunicación. Claro, que es ¿no? lo que se pierde, lo que hablabas hace rato de la socialización, que es importante ver a la otra persona, sí. ¿no? No solo estar escuchándola. O no sabes si apagas la cámara y estás haciendo otras cosas, ¿no? ¿Qué puede suceder? Como estás en casa, ¿no? O no sé si les ha pasado que de repente estás en casa trabajando, ya sea o dando clase o recibiendo clase, pues estás en casa y aprovechas para desayunar. Sí. ¿No? Porque además dicen, bueno, voy a aprovechar para hacer otras cosas mientras estoy tomando la clase. Sin embargo, al inicio de la plática, tú, Gaby, mencionaste algo con tus hijos, ¿no? Que les dijiste, mira, nosotros vamos a empezar de tal hora a tal hora tus actividades, porque esa es la parte de la escuela, ¿no? Y vas a tener tu espacio y vas a tener las cosas para hacer, pero ¿qué pasa cuando yo como alumno no sigo el consejo que le doy a mis hijos o que le doy a otros? Y entonces digo, bueno, voy a aprovechar para desayunar al tiempo que estoy tomando la clase, no pasa nada, ¿no? O voy a aprovechar para lavar los trastes, ¿no? Digo, estoy en casa, lavo los trastes. Sí, ¿Qué pasa? Sí. ¿No te ha ocurrido en algún momento? Sí me ha sucedido, pero el que tú estés realizando otras actividades no te exime de tus participaciones, ¿no? Y de que estés al pendiente de la clase. Sí me ha pasado y sí lo he hecho, o sea, de esas de que ya son las 12, la clase de las 12 y ya empieza a hacer hambrita y a ver qué vas a hacer de comer, ¿no? Y desafortunadamente estando en casa sí tienes que hacer esas actividades. Estés tomando clases o no, digo, alguien tiene que hacer de comer, ¿no? Entonces sí pasa de que de repente cierras la cámara, el micrófono y acá el chicharito de los audífonos y estás lavando los trastes, haciendo la comida, pero, o sea, realmente siempre estoy al pendiente de las clases y creo que hasta luego de esas de que traes jabón en las manos y piden participación y nadie contesta, ¿no? Sale el grito, cri, 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 y así te limpias rápido para prender el micrófono y contestar, ¿no? Entonces... creo que es una modalidad que puede beneficiar en esa parte porque sí puedes estar al pendiente de varias cosas y no perderte, ¿no? De esa parte de la educación, pero no todos. ¿Y tus niños nunca han hecho eso? O sea, ¿cómo? Es que si tú estás así lavando trastes o haciendo otras cosas, ¿no has visto que tus niños hagan otras cosas mientras estén tomando clase? O sea, no... Sí toman el desayuno, sí, de esas que te levantas y le arrimas el vasito, ¿no? Con la leche y las galletitas, así. Sí. Pero no me ha tocado, Como otras situaciones que he visto que está el niño así hasta colgado, ¿no? Del escritorio y todo, claro. No, la verdad no me ha tocado. El adolescente sí, el adolescente sí es de que está en la cama y está así, ¿no?
con el teléfono aquí. Joshua, por favor, siéntate, toma tu clase bien. Sí, aquí estoy bien, la estoy viendo bien, ¿no? Pero bueno, digo, ya son... Sí. Pero bueno, eso ya también son estilos, son parte de su adolescencia, Sí. ¿no? Digo, si hasta en presenciales, cuando estamos en la Claro. secundaria, de repente el maestro nos decía, bueno, a mí no, porque yo era un niño bien portado, Ok. pero a mis compañeros les decía, oye, siéntate bien, ¿no? Sí. Si no te vas a salir, ¿no? Sí. Ahorita me hicieron recordar esa parte del te vas a salir cuando estamos en la secundaria, ¿no? Y ahora lo que queremos es que entren, ¿no? a las clases. Ya, Sí. sí. ¿O no les ha pasado que ustedes están dando, bueno, tú estás dando clase o tú estás tomando clase y le preguntan a un compañero y el compañero está en la playa tomando clases, ¿no? Porque es lo que se da también, Sí. que justo como mencionaste, Sí. digo, aprovechando esto de la educación a distancia, bueno, de la educación virtual, que puedo estar en cualquier lugar del mundo tomando mi clase, puedo estar en mi casa, puedo estar en la playa, puedo estar en Timbuktu sin ningún Sí. problema, siempre y cuando tenga la conexión, ¿no? Exacto. ¿No les ha pasado eso, que algún compañero esté también en la playa tomando clase o algún compañero de trabajo se haya ido de vacaciones y esté dando clases desde allá? No, de compañeros no, mis niños sí, pero esa parte de que mis niños sí hayan tomado clase de camino, o sea, venían que se fueron a Mialco con la abuelita y tienen que regresar y que no pueden estar en casa, pero que están tomando la clase en carro, o sea, y con sus audífonos, digo, bueno, tienen el interés de estar en clase, ¿no? Entonces, eso sí digo, wow, qué padre en esta situación. De compañeros de la escuela no me he enterado, pero sí de otros compañeros que, pues, que están de vacaciones, ¿no? En otros lugares y dan sus clases virtuales, pero pues están dando clase. Claro, Bueno, y que o sea, bueno, cada- y que bueno, de alguna manera son las ventajas también de esta modalidad, que nos permite hacer muchas cosas más de la vida cotidiana y estar aprendiendo. Aquí el punto es de quién es la responsabilidad de aprender. Es que es un sentido de responsabilidad. O sea, como lo comenta, el que vengan ellos de regreso y tomando clase en el carro, habla de un sentido de responsabilidad desde los papás, de decir, bueno, ok, ya te fuiste a pachanguear, ya fuiste con la abuelita, pero ya vienes de regreso y vienes tomando tu clase. Y como alumno de la misma manera, o sea, puedes haberte ido de viaje, puedes haberte ido a la playa, pero ¿dónde está tu sentido de responsabilidad, no? Por ahí anda un tema muy, muy controversial en las redes de una chica, ¿no? Que estaba en medio de la playa y tomando la clase, ¿no? Y así el mar acá atrás y dices, bueno, ok, sí, ya saliste. Tómate una hora donde vas a tomar tu clase, quédate en tu cuarto del hotel donde estés hospedado y toma tu clase, ¿no? Porque digo, al final del día, o sea, también el que esté tomando la clase ya media playa, para mí es una falta de responsabilidad y de respeto con Y quizás tanto de con la distracción, clase. ¿no? Bueno, yo de los pequeños sí veo distracción. Claro. Si tienen algo atrás, están viendo más el cuadro del compañero en Sí. donde estén que a uno que está dando la clase. Claro, y bueno, hablando de esto, de la atención, lo que pasa es que de repente hablamos de educación y de si ponemos o no atención a la clase o si la tomamos en un lugar o en otro, pero bueno, estamos hablando en este caso de educación básica, ¿no? Que son Sí. niños, creo que conocemos un poquito lo que los niños tienen que aprender en ese nivel, pero ¿qué pasa con las licenciaturas? Y bueno, aquí traería yo a colación, por ejemplo, el estudiar medicina, que muchos están estudiando medicina a distancia, ¿no? Y yo alguna vez puse también en el tema a la mesa, ¿qué pasaría si el alumno, el médico que tomó su clase en la playa con sus amigos, con una cervecita al lado, va a operar a un familiar mío, ¿no? Digo, lo menciono porque también dentro de la misma educación no es lo mismo aprender a sumar un 2 más 2 que aprender a hacer una sutura, por ejemplo, ¿no? Sí, es una carrera más práctica, Exacto. ¿no? Y la estás tomando en línea. Ajá. Híjole, sí, es un... Y que habla también de este grado de responsabilidad. Nosotros como estudiantes, ¿qué vamos a hacer, no? Y que muchas veces, no sé si ustedes lo consideran así, muchas veces minimizamos todo el aprendizaje también.
Incluso ahora que estás estudiando tu licenciatura, ¿cómo pensarías en el aprendizaje? Es decir, en tu propia formación o la formación de tus compañeros. Y aquí viene la pregunta difícil. ¿Te gustaría que alguno de tus compañeros, así como los conoces, fueran los maestros de tus niños? Viene la pregunta difícil, maestra. Sí, sí, cualquiera de mis compañeros de grupo, sí, yo con los ojos cerrados les doy a la educación de mis hijos. Hay cosas, ¿no? Hay detalles como estudiante que, digo, al final del día todos cometemos, ¿no? Yo, a pesar de ya tener mis años y tener otra perspectiva, sí, de repente sí también haces cosas, ¿no? Que dices, bueno, está bien, ya voy a mandar ese trabajo, pero ya para que no me aparezca, o le restas importancia a ciertos temas, porque a lo mejor no son de tu interés, no sé, algo pasa, ¿no? Pero te distraes y lo haces por hacerlo, más no por un aprendizaje. Entonces, considero que eso pasa y pasa en todos. No sé si es la desmotivación, no sé si a lo mejor las clases son muy aburridas, no sé, algo pasa. Pero considero que es responsabilidad tú como alumno, ¿no? El caso que comentabas del médico, híjole, ahí sí me daría miedo, ¿no? De saber que se formó en esta pandemia y que me tiene que operar, ¿no? Me tiene que sacar el apéndice o algo y dices, híjole, ¿cómo le hiciste para practicar? Pero porque es más práctico, ¿no? A nosotros nos toca de este lado donde a lo mejor con más teoría y puedes compensar esa parte, ¿no? Sí ha habido huecos, sí ha habido lagunas en esta educación a distancia que hemos tenido en la carrera, pero tú como alumno, ¿qué vas a hacer, no? Porque de repente te enfrentas a las prácticas, te enfrentas ya a otro tipo de retos donde dices, esto no lo vi en la carrera, ¿y ahora qué hago, no? Y depende de ti si tú tienes ese valor de buscar más, de irte a un curso, no sé, a lo mejor ahorita, por ejemplo, las clases a distancia, yo he visto bastante material. Cuando recién inició esto, pues era como Zoom, Meet, nada más, claro, ¿no? Y de repente ahorita ya ves un buen de cosas que puedes trabajar también de manera virtual, pero depende del docente, si quiere o no quiere facilitarse la vida, porque ahí el único que se la está complicando es él, ¿no? Porque si hay herramientas, si existen herramientas, si no las estás usando para lo que se hicieron, entonces tú también te estás complicando la vida. Y queda lo que mencionaba Carla hace rato, ¿no? De la parte de la preparación también del docente, bueno, que incluso también lo mencionaron, ¿no? Que de repente el docente no está preparado para esto, pero que tampoco busca las herramientas para darle respuesta a los problemas a los que se enfrenta, ¿no? Claro, yo considero, hay un libro que se llama El profesional reflexivo de Donald Trump, y él nos dice, o sea, no somos técnicos, somos profesionales, y como profesionales tenemos, no siempre en la licenciatura, no siempre va a haber estos problemas, ¿no? Yo cuando egresé había unos problemas, o había unas situaciones, ahora estoy en otra situación de esta modalidad a distancia, y porque soy profesional, o porque tengo que, o sea, yo Carla, soy profesional o quiero ser profesional, yo tengo que buscar las herramientas, tengo que ver el diagnóstico de mis niños en cualquier carrera, sea arquitecto, sea médico, sea lo que sea, tengo que ver cuál es la situación, tengo que ver el contexto, mi diagnóstico, tengo que encuadrar el problema y ya a partir de lo que tengo, por ejemplo, yo con mis niños, quienes sí tienen la facilidad de acceder, ¿no? a esta parte de la educación virtual, saco mis cuentas o saco este porcentaje, sí puedo, entonces, ¿qué días puedo? Entonces, eso es lo que hace un profesional, es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, los profesionales de la educación, así como cualquier otro profesional, lo que tendrían que hacer es encontrar soluciones a los problemas que tienen, no buscar más problemas, ¿no? Y que de repente, no sé, digo, ustedes me pueden decir que sus maestros o sus compañeros de repente buscan más problemas que soluciones. No sé, a ver, Gaby, dinos, tú como alumna, ¿sí es eso cierto o no? Sí considero que a veces la educación universitaria la toman muy a pecho teoría. Y yo cuestiono mucho esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la normal se supondría que también llevamos esa parte práctica, que ahorita se ha visto pues negada por esta situación de la pandemia, pero
tiempo atrás, antes de la pandemia, tuvimos una cuestión también de prácticas y ves lo mismo, ¿no? O sea, yo ya salí, yo hace muchos años que estudié la primaria y voy a prácticas después de muchos años y vuelvo a encontrar las mismas técnicas tradicionalistas, ¿no? De copia esto del pizarrón, ahora repite esto y dices, bueno, entonces ¿dónde se ve ese avance de los profesionistas, ¿no? Y ahorita se han topado con pared en esta situación virtual y a distancia, porque si dentro de las aulas de manera presencial seguían con esas prácticas tradicionalistas, ahora espérate, porque no sé usar la tecnología y cómo le hago, ¿no? Para continuar con mis prácticas tradicionalistas, pero ahora a distancia. Entonces, creo que sí es un tema complicado en ese sentido. Yo cuestiono mucho esa parte de decir, bueno, profe, ya tienes muchos años de práctica, ¿y por qué sigues con lo mismo, no? ¿Por qué no te actualizas? ¿Por qué no buscas otra manera de enseñar? Y justo ahora lo que iba a preguntar, ya que lo mencionas, lo de la práctica tradicionalista, ¿no será que a veces también, independientemente de la tecnología, es decir, de estas clases virtuales y a distancia que se están llevando a cabo, lo único que a veces sucede es que los maestros pasaron la clase del aula, de una aula física a una aula virtual, pero es exactamente lo mismo? ¿Consideran que eso es verdad o no? Gaby, Yo sí. ¿tú sí lo crees? Yo sí, totalmente, y más en la carrera, ¿no? Yo cuando entré allá a la normal, yo estaba muy ilusionada y esperanzada de encontrar diferentes técnicas y estrategias y actividades y de repente llegas al salón y te tienes que sentar y estar bien sentadito durante 2 horas escuchando una clase expositiva totalmente, y sí es un balde de agua fría, ¿no? Porque yo esperaba muchas cosas, muchas estrategias, muchas actividades y no estuvieron a lo mejor, ¿no? Pero esa parte de ahorita de manera virtual, considero que sí están tratando de manejarlas de igual manera que en presencial, y creo que por ahí también puede ser esa parte donde los alumnos estén desmotivados y no quieran participar. Puede ser. Ok, muy bien. Yo no lo generalizo tanto, ¿eh? O sea, Ok. no es como un sí total en que todo se va para de la misma forma. Me ha tocado que habemos en la escuela maestras que hay más atención incluso con los pequeños. Con los pequeños te da más tiempo de mis niños, por ejemplo, que tienen alguna necesidad educativa. Yo los atiendo a específicamente un horario. Entonces tengo otros niños que los atiendo en otro horario. Entonces, pues no me da más pie a ponerles atención que estando en el aula de clases. Tengo compañeras que idean otras estrategias muy buenas de 5 minutos, 5 niños, los van distribuyendo por equipos, ¿no? Durante todo el día. Entonces, por eso digo, no pasan o sea, de tajo no es como de la tradicionalista. Claro. Acá. Y tampoco puedes decirle a los papás, que me escriban 10 veces esta plana. No, o sea, creo que no tanto así. No. Bueno, como en casos específicos tal vez. Ajá. Es decir, no todos, Sí. pero sí se da también justamente esta transposición de, bueno, simple y sencillamente, esta traslación de la clase en el aula de manera tradicionalista, ahora la llevo al aula virtual y sigue siendo exactamente lo mismo. Sin embargo, también hay otros maestros que seguramente de la misma manera que hacían en un aula presencial, que innovaban y que trataban de buscar nuevas técnicas, nuevas formas justamente de enseñanza, ahora lo aplican en aulas virtuales, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, bueno, para allá iba el comentario. O sea, no todos, ¿no? Pero sí en su mayoría. Bueno, ahorita en la jornada de prácticas, yo en la entrevista con el docente le pregunté, ¿no? Esa parte de cómo estaba trabajando, ¿no? Y esa parte de la lectura y redacción y las matemáticas y todo. Y el comentario fue, pues ahorita por la distancia no he podido implementar estrategias y ha sido en base al libro, ¿no? Al libro de texto. Entonces,
yo creo que va más a esa parte de que no, algunos docentes no han querido actualizarse, no han querido implementar otro tipo de herramientas digitales que también las pueden trabajar y que los niños a lo mejor al principio no van a entender, pero son muy listos y a la tecnología le hallan súper rápido, entonces a lo mejor los primeros trabajos no te los van a entregar como tú quisieras, ¿no? Pero espérate, porque después ellos te van a venir a enseñar y te van a decir, maestra, ya descubrí este botón, mire este botón, así el es. fondo de Ajá, así me pasó. Maestra, mire, es el fondo. Y yo, ay, ahorita nos enseña, nos vas a enseñar. O sea, esa es la dinámica, ¿no? Claro. Y que bueno, y que de alguna manera eso también ayuda a que los otros niños también aprendan, ¿no? Esto que llaman aprendizaje entre pares, creo yo. Sí. ¿No? Pero y bueno. el miedo. Creo que aquí hay mucho miedo por parte de los docentes en entrarle a las tecnologías, a Classroom, ¿no? Es esta parte de, es que, ¿cómo decirle a los papás? Si yo no conozco, ¿cómo le voy a decir a los papás que suban las tareas, ¿no? Si yo no sé, menos. Entonces, no, mejor seguimos con como estábamos. Esa es la parte como que principal, el miedo a lo nuevo, a experimentar, a conocer. Exactamente. Porque manejo, por ejemplo, a mí me gusta mucho manejar DATQuiz, ¿no? Entonces es como que los invito y a veces es como de sí. Y ya a la mera hora, no, mejor no. ¿No? Y entonces, y a los niños les gusta, es algo que les va a servir, lo que comentábamos, ¿no? Si es contratiempo, quizás, y una prueba, eso se lo van a hacer en la preparatoria. En la preparatoria, algunas preparatorias, es en computadora, hacen su examen, contratiempo, y si ya lo vieron en primaria, pues ya. Claro, pero es algo normal para ellos. Claro, pero esto también tendría que ver con la visión que tiene el docente del mundo, ¿no? Claro. Porque muchas veces, si también tenemos una visión muy, muy estrecha del mundo y de lo que hay afuera, pues desafortunadamente es lo que vamos a llevar al aula, ya sea presencial o ya sea virtual, ¿no? Y lo mismo pasa con padres de familia o madres de familia, que es lo que mencionabas hace rato, bueno, al inicio, ¿no? Que yo les digo a mis hijos, bueno, vamos a trabajar de una manera porque yo considero que el mundo funciona de esta manera, es la visión que tengo del mundo. Entonces, considerando esto, tal vez tendríamos que ampliar un poco la visión, ¿no? Tanto de docentes como de padres de familia, para poder llegar a ciertos acuerdos, todo en beneficio del aprendizaje y del desarrollo de los niños, ¿no? O en este caso, el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes de licenciatura, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta plática, esta charla con café, ¿qué recomendarían desde su perspectiva como alumna, como mamá? ¿Qué recomendarías a los maestros? Tú, desde tu perspectiva como docente, ¿qué recomendarías a los padres para llevar la educación a distancia, virtual y a distancia, que ya quedamos que no solo es a distancia, sino que es virtual y a distancia? ¿Qué recomendarían ustedes llevar a cabo para que fuera más fluido, que sea más motivante para todos y que verdaderamente se cumpla con el objetivo que es el aprendizaje y el desarrollo? De hecho, en esta jornada de prácticas tengo una propuesta, estoy elaborando un trabajo de investigación que hicimos y una propuesta también de acuerdo a una experiencia que yo tuve. Doy clases de taekwondo y cuando inició la pandemia pues también tuve que ver cómo hacerle, ¿no? Para poder dar las clases. ¿Qué hice? Pues actualicé a los papás. Descarguen Zoom, es que no sé, maestra. Aquí, te mando el enlace, aquí pícale, esto, el otro. Batallamos, sí, se batalló y hubo alumnos que no la escucho y inclusive hasta te escribían, ¿no? De esas de que es que no escucho o me hablaban y no te escucho y te escribían, ¿no? Pero hubo un proceso de aprendizaje y actualmente lo manejan, ¿no? Sí, sí, mándeme el enlace, sí, Zoom, sí, mándeme el enlace. Entonces, ahorita que fue la jornada de prácticas y que yo observé esa parte, los alumnos se enlazaban por salas de Messenger. Supongo que era porque pues era el acceso para los papás, que todos tenían Facebook y podían acceder a esa parte de las salas de Messenger.
pero salas de Messenger está muy deficiente la conexión, no están las mismas herramientas que en un Meet, que en un Zoom, para poder tú como docente gestionar las participaciones y toda esa cuestión. Entonces, para mí sería una propuesta que como docente, primero tú, ¿no? O sea, pues saberle mover, por lo menos lo básico, ¿no? Para tú poder atender tu grupo. Y después viene la chamba, ¿no? Viene lo pesado, porque sí, como docente tienes que entrarle, ¿no? Al trabajo y capacitar a los papás también. Darles un espacio a ellos. Desafortunadamente, si ahorita, yo lo veo de esta manera, si ahorita de manera virtual tú quieres que el alumno se enlace, sea constante para poder generar ese aprendizaje significativo en ellos, tienes que apoyar a los papás, para que ellos puedan a su vez apoyar a los alumnos y decirles, ¿sabes qué? Pícale aquí, no, ya ahora ahí está el botoncito para que levantes la mano y participes. O compartir pantalla, puedes hacer exposiciones compartiendo pantalla y toda esa parte la desconocen los papás. Entonces tengo ese proyecto y y lo estoy ahí horneando, ¿no? Vamos a ver si seguimos a clase a distancia, si se puede aplicar y cómo funciona. Ok, y ya en tu caso, ¿qué mensaje les quisieras dar a tus maestros? Esto es importante, como alumna, ¿qué mensaje le quisieras dar? ¿Qué mensaje les quisiera dar? Pues que trabajemos en equipo, que se nota cuando tu profe le echa ganas, y creo que es recíproco, ¿no? Porque sí se ha notado también desmotivación en los profes, pero tú como alumno, ¿qué estás dando para que ellos también se sientan así, ¿no? Entonces creo que tiene que ser algo recíproco, echarle ganas mutuamente y que también a veces acepten, ¿no? Esa parte donde, bueno, si a lo mejor mi alumno le sabe mover más acá, oye, fulanito, o fulanita, échame la mano aquí, esto, el otro, y un trabajo en equipo para poder sobrellevar esto, porque no ha sido sencillo y creo que sería esa parte humana de trabajar en equipo con tanto alumnos y docentes a nivel licenciatura, ¿no? Ya a nivel primaria, pues, no sé. Y confiar mutuamente, ¿no? Claro. Porque también considero que de repente los maestros desconfían del alumno, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya será tema para otro café. Okay. Carl. Bueno, pues yo le diría esta parte de comunidades de aprendizaje, que esté tanto el maestro, el director, los alumnos y esta comunicación. Yo lo veo como una relación, si tú tienes una pareja, tienes que tener esta comunicación. Como alumna, yo fui alumna también en la licenciatura, decirles a los maestros qué es lo que hace falta. Digo, porque acá creo yo que con mis padres de familia sí tengo alguna confianza y lo que ellos me dicen trato de mejorarlo, porque claro, no somos perfectos, entonces tanto con los niños que me dicen algo, con los papás que me dicen, entonces ahí llevamos no sé, esta parte de comunicación que nos sirve para siempre mejorar, ¿no? Para que estemos a gustos todos, si no, pues me quedo callada y nada más voy aguantando. Ay, este maestro, no sé, no me califica, pero ya le dijiste que no te califica. si Claro. No, porque si no hablamos, Claro. no pasa. Yo les digo, al principio fue que les mandaba un poco de más Mucho cantidad trabajo. de trabajo, y un papá así de, maestra, creo que se está pasando un poquito ya, o sea, te das cuenta y dices, es cierto. Entonces, si tú les das esa confianza, los padres de familia te van a seguir apoyando porque los escuchas. Claro. Y si tú les dices algo o les pides algo, lo van a hacer. Porque ahí me queda claro con el niño que tomó clase, con lo que les pide, lo que solicitas, lo cumplen. Pero sí, es esta parte de que cada quien haga lo que le corresponda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el dilema de la educación a distancia en realidad es más un dilema de educación, un problema de comunicación. De comunicación, de confianza, de crear lazos. Ajá. Que independientemente de la plataforma o el medio que se utilice, pues esto está como en el centro de cualquier relación. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si quisieran agregar algo ya para terminar, para cerrar.
¿Con qué se quedan? ¿Con qué se ¿Con qué quedan se de quedan? la plática del día de hoy? Eso me lo robé de otra comunicóloga, ¿eh? Pues creo que me quedaría con la reflexión del trabajo en equipo, de la buena comunicación y de las propuestas, ¿no? Que hagas tanto como alumno como docente y que como docente estés abierto a esa crítica, ¿no? Constructiva, que también va a haber críticas negativas, ¿no? Pero está en ti si las conviertes a positivas, ¿no? Y dices, Claro. bueno, que ya me criticaron que no les sé mover aquí a la plataforma, pues te pones a trabajar, ¿no? Y te pones a estudiar para poderle mover y a lo mejor no con el afán de decir, ay, por molestar al prójimo, no, porque al final del día te vas a facilitar el uso, ¿no? Y las herramientas. Me quedo con esa parte y pues con esa del apoyo, ¿no? Del apoyo mutuo. Fíjate que ahorita que mencionas esta parte negativa, siempre aprendemos de lo negativo, en lugar de ir siempre a lo positivo, de Sí. todo lo bonito, de, ay no, yo soy la mejor maestra, y hasta alzarme, y, o sea, eso que no te va a llevar a generar algo nuevo, ¿no? Claro. Así de, sigo bien, sigo con mis guías, sigo con mi trabajo a distancia sin mejorar algo, no. Si el papá te dice, es que no le sabe picar aquí la maestra. No, pues voy a aprender porque le tengo que decir, o sea, tiene que ver que sí le sé, ¿no? Claro. Eso es lo que te va a ayudar, entonces, con eso me quedo. Ok, yo también me Sí, quedo sí, con sí. esa parte, ¿no? De estar abierto a la crítica, de aceptarla y como dijiste, bueno, algunos tal vez siempre van a estar diciendo cosas negativas, ¿no? Como dicen hoy en las redes, haters will hate, ¿no? O sea, siempre va a haber, pero lo importante es aprender, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Carla, Gaby, yo les agradezco la invitación, les agradezco que hayan venido a hablar muy honestamente, muy abiertamente de este tema, y a todas las personas que nos vieron, pues muchas gracias, los invitamos para todos los lunes a las 5 de la tarde al podcast Café con Vino. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y les agradezco que nos hayan visto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.